Bien, lo siento para ustedes, porque de verdad me avisó solo 20 minutos atrás. Yo empecé a pensar a ver cuántas veces yo me encontré con Jaime y creo que los dedos de una mano son suficientes. Me encontré con él la primera vez en los años 70, no sé si era 73, 74. Yo estaba en el Chubut, en Esquel. Hubo la primera reunión, al menos para mí era la primera reunión de los misioneros de la cordillera. Éramos todos salesianos. Y lo hicimos en Bariloche y estaba también el don Jaime, estaba Monseñor el obispo, el administrador apostólico de Vietnam en aquel momento. Después de ahí lo volví a ver cuando yo fui párroco en Junín, los 2 años que yo estuve en Junín. Me dijeron que después se había medio mostrado molesto porque me cambiaron de Junín y me mandaron a Bariloche, pero no fue culpa mía. A veces, en Junín sí, lo vi más de una vez, al inicio vine a visitarlo aquí en el obispado. Me acuerdo todavía, eso sí me quedó muy grabado, porque yo le pregunté qué tengo que hacer como párroco, cuál es la línea pastoral de la diócesis. Y él me dio un papel de la Asamblea Diocesana del 83, de verdad era 15 años atrás. Pareció un poco viejita la cosa, ¿no? Pero no era para nada viejita lo que me dijo después. Dice, bueno, esto léelo y puede servir. Pero más que todo, mira, perdí un tiempo para mirar a dónde estás, para conocer a la gente y después haz lo que el Espíritu te dice. Bueno, había que encontrar el Espíritu para que me dijera lo que había que hacer. Él estaba convencido plenamente de eso, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho después. Y después lo vi de vuelta en el 93, cuando me dieron el mismo masazo que le habían dado a él en el 61, me dijeron que tenía que ser obispo en Vietnam. Yo estaba en Bariloche, entonces para ir a Vietnam paré en Neuquén, lo fui a visitar en el Parque Industrial y lo invité para que fuera el consagrante de mi ordenación episcopal. Y me dijo, mira, lo siento mucho, pero me es imposible moverme, entonces no puedo. Soy de, como decía, de bajo, no, tenía otra expresión, que no podía moverse mucho. Tenía una expresión muy característica suya, al decir que no podía caminar demasiado, estar afuera con todos los problemas físicos que tenía. Pero es cierto que la figura de Jaime me impactó muchísimo, ¿no? Me impactó muchísimo ya en aquel tiempo y después me impactó estando con ustedes casi 10 años. Y me impactó, el padre obispo nos dijo que era de verdad un hombre. Yo siguiendo lo que me sugirió el padre Rubén Capitanio, diría, fue un hombre de Dios, un hombre de la Iglesia, un hombre de los pobres. El lema suyo de la ordenación episcopal lo pone en luce, ¿no? Pone en luce esa característica, ¿no? El amor de Cristo. Fue el hombre de Dios, enamorado de Cristo. El hombre que si no hubiera habido Dios en su mente, en su corazón, en su voluntad, no hubiera podido hacer nada de todo lo que hizo, ni hubiera podido manifestarse por lo que de verdad Él se manifestó. Un hombre de la Iglesia, muy fiel a la Iglesia, hasta en las cosas más pequeñas, hasta en la rúbrica de la misa. Un hombre que cuando yo celebré con él durante los años de párroco y venía a celebrar la confirmación allá en Junín, un hombre me maravillaba por la particularidad que tenía en alguna parte de la celebración eucarística, ¿no? Y la otra cosa era mucho más libre, porque sabía perfectamente que la iglesia no está hecha por reglas fijas que no se pueden nunca cambiar. Entonces él, para poder llegar mayormente a la gente, muchas cosas la vivía y la hacía vivir a los demás, en forma particular en el homelía. Homelía que no estaría de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco.
Francisco, ¿no? Porque sus homilías no duraban 3 o 5 minutos, era mucho más larga, ¿no? Mucho más larga. Y después un hombre de la iglesia, amando profundamente a la iglesia, también es cuando tuvo fuertes problemas con la jerarquía de la iglesia, con sus hermanos en el episcopado, pero amando siempre tremendamente a la iglesia y nunca hablando en contra, sino haciendo ver la verdad de que él descubría, mirando el Evangelio, estudiando el Evangelio. Padre San Sebastián decía que la cosa que más llamaba la atención era verlo siempre con el Nuevo Testamento, con la Biblia en la mano. Y siempre la Biblia estaba subrayada, manchada, de todo, ¿no? Porque constantemente la estaba leyendo y estudiando. Y por fin el hombre de los pobres, desde antes de ser sacerdote, ¿no? Su trabajo con los canillitas en Buenos Aires, su trabajo con la conferencia de San Vicente para visitar a la familia de los conventillos en La Boca y en otro barrio de Buenos Aires, ya lo tenían marcado. El trabajo que la madre hacía en favor de las misiones salesianas de la Patagonia también le había llegado profundamente. Y por eso quiso venir a la Patagonia. Quiso ser sacerdote de Don Bosco para los pobres y para los pobres. Y su actividad como cura también, ¿no? En Bahía Blanca, es algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Él estuvo 1 año y medio en el Colegio de Artes Oficios de la Piedad de Bahía Blanca, como director. Yo muchos años después tuve 8 años, 5 años de director y 8 años de papa en ese mismo colegio. Los exalumnos de su tiempo lo habían pasado, yo estuve ahí en el 80, él había estado antes de la ordenación episcopal, antes del 60, habían pasado más de 20 años. Los exalumnos de ese tiempo lo recordaban tremendamente, los había marcado profundamente, estando solo 1 año y medio. Yo estuve 8 años, no creo que marqué a nadie. Y muy fácilmente la gran mayoría ni se acuerda que yo pasé por allí. Pero él no. Los chicos pobres, los jóvenes, después cuando llegó acá, la Lustrabotas, los canillitas también, el club de los soldados, ¿no? La preocupación por los comedores infantiles durante una época de muchas dificultades económicas, la preocupación por los mapuches del interior. Un sacerdote del interior me decía, para Jaime, los mapuches fueron los predilectos porque prevalentemente eran muy pobres en aquel tiempo. Pero también seguramente porque eran los más discriminados. Quizá hoy día no tanto, pero en aquel momento seguramente. Un hombre de Dios, un hombre de la iglesia, un hombre dedicado a los pobres. Y uno podría, con toda tranquilidad, ¿no?, poder hacer el paragón con el Papa Francisco, encontrar que Jaime marcó huellas que Francisco está siguiendo ahora. Seguramente ni lo está pensando, ni el ejemplo que dio Jaime, pero Jaime fue verdaderamente un revolucionario de su tiempo y alguien que fue un soñador, que supo soñar otra cosa, otra relación para con Dios, otras relaciones dentro de la iglesia y otras relaciones para con los pobres. El hecho de ir a la periferia fue lo normal para Jaime. El salir de Neuquén capital para ir hasta Barbaco, o ir más allá, o ir a Luminé, a Luca Choroy, en todas esas zonas era lo normal, lo lógico, lo que tenía que hacer. En la vida que escribió el padre San Sebastián dice que también en los años en los cuales hizo parte de la CONADEP, que fueron casi los últimos años de su episcopado, igualmente volvía de Buenos Aires y inmediatamente salía por la estanciera, con la Jeep, que ya tenía la Ford, y salía con la camioneta para ir al interior. La periferia era su lugar. Y era también en la periferia no solo física, sino también en la periferia intelectual, ¿no?
el hecho de acercarse a todos. Nadie podía ser discriminado por ella, podía sentirse discriminado por ella. No era solo los que hacían parte de la iglesia, sino todos. Todos eran hijos de Dios. Y como tales todos lo precisaban a él. Y cuando le preguntaron si quería ser parte de la APDH, de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, la contestación que dio fue muy breve. Todo lo que se refiere al hombre me tiene comprometido. Nada más. No había necesidad de hacer el árbol. Era eso. El hombre de verdad que supo donarse para todo lo demás. Ojalá que a lo largo de este año seamos capaces de seguir, de entenderlo mayormente, no tener miedo a poder descubrirlo siempre más. Tenemos que agradecer, ¿no?, al padre Rubén antes y después al padre Fernando ahora, que nos han querido donar los recuerdos que ellos tienen, que ellos vivieron un montón de años, tendrían que haber hablado ellos, no yo. Pero tenemos que asumirlo, y no tanto por las anécdotas, porque las anécdotas expresan los sentimientos que uno tiene. Bueno, descubramos esos sentimientos, descubramos el interior de la vida de ellos, esa vida que no aparecía una vida de grandes oraciones, porque era una oración constante, era un encuentro constante con Dios, un encuentro constante con Dios por medio de todos nosotros. Que el Señor nos proteja y nos ayude para que seamos capaces también ahora de ser todos nosotros hombres y mujeres de Dios, de la Iglesia y de los hombres.